preguntamos al pueblo de México, ¿estaría a favor de que se votara hoy mismo la reforma judicial? Pues les quiero proponer que hagamos una consulta popular, que le preguntemos al pueblo de México a crear un tribunal de disciplina judicial. ¿Cómo nos atrevemos a creer que se puede vigilar a los jueces? ¿Cómo nos atrevemos si ellos nunca han tenido que rendirle cuentas a nadie? Si son independientes. Ustedes no tienen ninguna autoridad moral para hablar de justicia. ¿O ya se les olvidó que presionaron a los ministros de la Corte para proteger a la familia de Calderón en el caso de la guardería ABC? Noticias del Ferraz TV Internacional. Buenos días, mis estimados amigos. Bienvenidos a un video más del canal Noticias del Ferraz TV Internacional. Reciban un cordial saludo. Hoy estamos a 13 de septiembre del año 2024. ¿Y cómo la ven, amigos? Pues prianista, pues ahora sí quiere escuchar al pueblo. La senadora Cintia López Castro ahora sí quiere hacer una consulta. ¿Cómo la ven? Dejen sus comentarios. Y bueno, amigos, pues Julieta Ramírez y Andrea Chávez, las caras muy jóvenes de Morena, estas jóvenes que pues no se guardaron nada, pues para mandarle un mensajito a todos estos que se oponen a la reforma al Poder Judicial, pues les refrescaron la memoria ya de lo que estas senadoras hablaron. El prianismo pues está calladito, no dice nada de lo que han hecho estos ministros, jueces y magistrados. Hay que recordar que pues han dejado libres a muchos delincuentes de cuello blanco. Y bueno, amigos, ¿qué opinan? Dejen sus comentarios. Sin más que decir, mejor vamos con la información. ¿Quieren esta reforma judicial? ¿Están convencidos de esta reforma es en beneficio del pueblo? ¿Ustedes creen que si le preguntamos al pueblo de México, estaría a favor de que se votara hoy mismo la reforma judicial? Pues les quiero proponer que hagamos una consulta popular, que le preguntemos al pueblo de México, si quieren una reforma judicial. A ustedes les encanta hacer consultas todo el tiempo. ¿Por qué entonces no hacemos una consulta popular? Y si la gente quiere esta reforma judicial, le damos para adelante. El problema es que el pueblo de México no quiere esta reforma judicial. La gente está pidiendo seguridad. Bueno, ¿no querían escuchar a las juventudes? Escuchen cuando menos a la senadora más joven de esta legislatura, a ver si es cierto. Miren, inicio explicando que la intentona que este Senado de la República vivió hace tan solo unas horas tiene dos claros responsables. En primer lugar, los senadores opositores que se negaron a condenar los llamados al linchamiento y a la violencia de una de sus integrantes. Y en segundo lugar, la señora Norma Piña, que buscó intimidar con un supuesto desacato, que es ilegal y también inconstitucional. Y como no nos logró amedrentar, mandó a sus subalternos a intentar tomar el pleno de la Cámara de Senadores. Me parece bochornoso que mientras tienen detenida la justicia para el pueblo con su paro, no tengan problema en romper su huelga para dar trámite a esas suspensiones ilegales o para entrar a detener por la fuerza los trabajos de esta soberanía. ¿Saben que había varios magistrados, como Ciri Cedeño o José Manuel de Alba? ¿Saben que el hijo de una senadora del PRI se encontraba alentando esa intentona? La hija de Rosario Robles también se encontraba ahí.
Imágenes vergonzosas que recorren hoy los medios de comunicación nacionales e internacionales, dejando claro que como no tuvieron los votos, además vienen a esta tribuna a hablar de autoritarismo, independencia, autonomía, y la verdad es que todo lo que dicen se les regresa como boomerang. ¿Quieren que hablemos de independencia? ¿Será? Porque ya se les olvidó que la ministra presidente de la Suprema Corte, que de justa no tiene nada, organizaba cenas privadas con los dirigentes opositores y con el coordinador de campaña de Xóchitl Gálvez en pleno proceso electoral para presionar a magistrados. ¿Quieren hablar de autonomía? Me parece una burla porque todo el país pudo ver cómo se repartían, como si fuera botín, el estado de Coahuila, los organismos autónomos de Coahuila, el Instituto de Transparencia de Coahuila, las notarías de Coahuila y hasta sus magistraturas. ¿Quieren hablar de sobrerepresentación? ¿Por qué no le dicen al pueblo de México que solamente 4 de ustedes llegaron ganando, el resto llegaron perdiendo? ¿Quién está sobrerepresentado en esta legislatura? Hoy los dirigentes de sus partidos no van a decir nada sobre esto porque claro que no, iban primeritos en la lista plurinominal para poder agarrar fuero. Son esos mismos dirigentes que el día de hoy hablan de que resistieron a presiones y sobornos millonarios, por favor. Todos sabemos que si alguien les hubiera ofrecido dinero para apoyar esta iniciativa, serían ustedes sus mejores defensores, como hicieron en la reforma energética. ¿Quieren hablar de jueces a sueldo del narcotráfico? ¡Qué descaro! Si mientras juzgaban en Estados Unidos a Genaro García Luna, su compañero de partido, por narcotráfico, un juez mexicano estaba liberando las cuentas de su esposa para que pudiera utilizar su dinero mal habido. Ustedes no tienen ninguna autoridad moral para hablar de justicia. ¿O ya se les olvidó que presionaron a los ministros de la Corte para proteger a la familia de Calderón en el caso de la guardería ABC? ¿O por qué creen que Calderón anda en Madrid? ¿Será porque le gusta la paella y el flamenco? ¿Quieren que utilicemos esta tribuna para hablarles a los estudiantes? Y por primera vez tienen una buena noticia. Quienes ayer votaron en contra de tu derecho a tener una beca a estudiar, hoy quieren contar con tu apoyo. Sí, ellos mismos que te llamaron nini cuando los ninis fueron ellos que ni te cumplieron ni tenían vergüenza, pero no te preocupes, querido estudiante, porque hoy ni tienen los votos, ni van a poder tumbar esta reforma. Y por último, dicen querer escuchar al pueblo de México. El día de hoy que estamos cumpliendo récord en audiencia en el canal del Congreso, me voy a permitir leerles lo que piensa el pueblo de México. Y con esto termino, presidente. Muy bien, valió la pena mi voto. La reforma va, sí se pudo. A la derecha ni un vaso de agua. ¡Viva México! ¡Viva el Plan C! ¡Qué tranquilidad me da saber que este es el pueblo de México que va a elegir a sus jueces, magistrados y ministros! ¡Que viva el valiente, sabio y honesto pueblo de México! A finales de 1994, Ernesto Zedillo, sin consultar a nadie, decidió cerrar la Suprema Corte de Justicia durante un mes. Y mediante la figura de jubilación inmediata, separó del cargo a los 26 ministros que integraban la Corte. De tal manera que creó una Corte a modo y dejó intacta la facultad presidencial de designar prácticamente por el presidente de la República a los ministros. Y por supuesto que en ese entonces el PRI y el PAN no vociferaron, no se escucharon sus voces alertando sobre una catástrofe o sobre algún peligro que se hubiese aproximado. Y de hecho en el Senado de la República votaron de manera unánime. Y esos mismos son los que hoy se oponen, pero en realidad se oponen porque con esta reforma dejarán de ejercer influencia sobre el Poder Judicial. Y luego entonces, para justificar
su oposición construyen no propuestas, construyen una narrativa mediática, construyen una campaña mentirosa, una campaña clasista, una campaña corrupta, conservadora, intolerante y también bastante avariciosa. Son muy clasistas cuando dicen que ¿cómo va a elegir el pueblo a los jueces? Pues ¿qué se cree la gente? ¿Cómo pudieran ser capaces de elegir ellos a los jueces que el día de mañana van a resolver sobre los asuntos de sus derechos? ¿Qué se creen? ¿Cómo creen que va a ser posible que el pueblo vote por los juzgadores que el día de mañana les van a resolver sus asuntos sobre la custodia de sus hijos, sobre su patrimonio, sobre su casa? ¿De dónde sacan esa idea que el pueblo pudiera decidir al respecto? Imagínense en eso y resulta que los jueces se apiadan del pueblo y detrás de sus mentiras también se esconde su corrupción. Se terminan quejando que cómo nos atrevemos a crear un tribunal de disciplina judicial. ¿Cómo nos atrevemos a creer que se puede vigilar a los jueces? ¿Cómo nos atrevemos si ellos nunca han tenido que rendirle cuentas a nadie? Si son independientes. ¿Cómo? Si los juzgadores no han podido ser sancionados. Si ellos son la ley, ellos son los que aplican la ley, no se la podemos aplicar a ellos. Y en cada palabra también muestran lo conservadores que son. Es ofensivo que utilicen a los jóvenes para criticar la reforma diciendo que un joven recién egresado y sin experiencia se va a convertir en un juez. Y pues, francamente, a mucha honra, porque esos jóvenes van a tener más oportunidad de convertirse en juzgadores con esta reforma que como está actualmente, porque actualmente necesitan forzosamente tener sangre de juez o linaje judicial. De lo contrario, imposible que lleguen a ser juzgadores. Y también son intolerantes al punto de la violencia. Nosotros nos opusimos cuando ustedes hicieron la reforma que entregaba Pemex, que entregaba CFE, luchamos contra la reforma educativa, pero jamás pasó por nuestra mente hacer un llamado. Ustedes con la fuerza pública reprimían, perseguían, desaparecían. Ese es el sello de la derecha, la intolerancia. Es en realidad una gran fortuna que ustedes no tengan el poder. De lo contrario, no sé qué hubiera sido de todos nosotros en el Senado de la República. Y son avariciosos también cuando aceptan que los ministros se la pasen autoamparándose con el pretexto de que a ellos no les aplica la Constitución, que ellos aplican la Constitución pero no se pueden someter a ella. Y también son aves de mal agüero cuando dicen que se va a infiltrar, que no llegará gente capaz, que los juzgadores no van a ser honestos, que no habrá juzgadores decentes. Senadora, le pido termine su intervención. Concluyo. Y también que habrá protectores y de canallas. Pero les pregunto, pues no es así actualmente el Poder Judicial. En realidad se resisten a una limpieza profunda de ese poder que quieren que se mantenga ajeno del proceso de transformación social que vive nuestro país. En fin, poco han aprendido del sitio y el lugar donde los ha colocado la historia. Poco han aprendido que el juicio más importante es el del pueblo. Y la sentencia final es la que hace nuestra historia patria. Por eso, el día de hoy, la historia nos juzgará a quienes aprobemos
la reforma al Poder Judicial. Y a los que no, nuevamente los colocará en el basurero de la historia. Así que viva la reforma al Poder Judicial y que viva el pueblo de México. Muchas gracias. Retiro mi reserva. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video, pues Julieta Ramírez dice: cuando Ernesto Zedillo desapareció la corte, el PRIAN se coludió. Así es, mis estimados amigos, pues como ustedes saben, estas jóvenes pues van a ser un dolor de cabeza para lo que queda del PRIAN y el PAN naranja. Y bueno, amigos, ¿qué opinan? Dejen su comentario, que es de mucha importancia para nosotros. No olviden compartir esta información. Y hasta aquí llegamos con otra nota más. Recuerda, si no te has suscrito en el canal, suscríbete, es totalmente gratis y nos vemos en la próxima. Esto es Noticias del Ferras TV Internacional, las noticias en caliente. Muy buenos días, que tengan un excelente viernes. Suelta la cumbia Ferras.